Nació en A Coruña, tiene 66 años, está casado y tiene 2 hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, aunque estudió por libre desde A Coruña. Aprobó la oposición de inspector de trabajo en el año 74, compartió, por cierto, sus estudios universitarios y hasta el servicio militar con el exalcalde y exembajador en el Vaticano de España, Francisco Vázquez, el que ahora es su jefe. Trabaja desde hace 17 años en la Inspección de Trabajo de A Coruña, de la que se convierte en su jefe en los años 80. Desde hace 10 años es el director en Galicia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Don Carlos Domenech, muy buenas noches. Buenas noches, y bienvenido. Acabamos de finalizar 2012, un año, por cierto, bastante crudo en lo económico. ¿Cuál ha sido el balance, en líneas generales, de su departamento, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aquí en Galicia? Bueno, el balance ha sido similar al de otros años. Efectivamente, el problema en el que estamos inmersos en la crisis ha provocado no solo la situación que hay de desempleo en este momento, sino además incluso pues, la necesidad de cambiar la normativa, de ajustarla, de adaptarla, pues ha llevado también a que las condiciones laborales han tenido sus problemas, su especie de cambio de reglas de juego, del cambio normativo y pues ha obligado a que la Inspección de Trabajo pues haya tenido que intensificar acciones en determinadas materias, pues la posible conflictividad, los expedientes de regulación de empleo es algo que ha crecido como es lógica consecuencia de la propia crisis, y eso ha obligado a que la Inspección de Trabajo pues tenga que intensificar incluso su labor en lo que puede ser la mediación, en lo que puede ser esos informes en relación con la situación que se está atravesando. ¿Diría usted, don Carlos, que con esto de la crisis, porque ustedes no dejan de ser un observatorio con los datos que tienen en la mano, que con esto de la crisis ha aumentado o han aumentado las irregularidades en el trabajo? Yo no lo diría así en general, irregularidades. Lo que pasa es que ha cambiado el marco de las relaciones laborales y la crisis ha afectado también a las condiciones de trabajo. Y es lógico, porque en este momento en que se aprecia más el puesto de trabajo, con 6 millones de parados, con la tasa de desempleo que tenemos del 26%, bueno, en Galicia es menor, 21. Pues ha llevado a que efectivamente las condiciones de trabajo pues haya también una imposición de algunas condiciones, una flexibilidad en el marco de la relación laboral, y eso ha provocado como consecuencia pues el que existan situaciones irregulares, a lo mejor de otro tipo, pero no se han identificado. Yo también sí me gustaría aclarar que, por suerte, son más los cumplidores que los incumplidores. Es bueno saberlo. Pero que efectivamente los incumplimientos o aquella persona que incumplía en etapa de bonanza incumple en etapa de crisis, y a lo mejor pues hay una serie de personas que se aprovechan de la etapa de crisis para modificar o favorecer las situaciones en que ellos se encuentran dentro de la actividad económica. ¿Cuántas inspecciones pueden haber llevado a cabo en 2012 y cuántas derivaron o qué porcentaje aproximadamente derivó en sanción? En las inspecciones aproximadamente han sido, lo que es órdenes de servicio que se han generado en Galicia, han sido pues cerca de 38.000, 37.800. Lo que es esto, nosotros tenemos un sistema planificado de objetivos en que prácticamente el 65, más del 65% de la actividad es planificada. Entonces, estos son las órdenes de servicio que se planifican para las actuaciones. Sin embargo, lo que son verdaderamente actuaciones, porque una orden de servicio puede llevar aparejado el entrar a conocer de distintas materias, prevención de riesgos, seguridad social, relaciones laborales, varias actuaciones. Entonces, eso aproximadamente se ha superado la cifra de 83.000. En lo que se derive, claro, yo querría retirar un poco la imagen que podemos dar a la Inspección de Trabajo de aquel aspecto coactivo exclusivamente. La Inspección de Trabajo lo que tiene que hacer es averiguar la comisión o la posible comisión de una infracción. Pero claro, la actividad de la Inspección de Trabajo no se refiere solo a la búsqueda de infracciones, sino a la participación en asesoramientos, e incluso a veces la sanción se sustituye por el requerimiento. Lo que se persigue por encima de todo por parte de la Administración es que no se incumpla la norma. La corrección de del fallo o defecto que pueda existir en el cumplimiento de la norma. Entonces, la labor inspectora es una labor más investigadora y más preventiva y, desde luego, paliativa de a lo mejor de esos incumplimientos que sancionadora. Eso no evita el que, lógicamente, para aquellos que incumplen la norma, pues tenga que existir un cuerpo como el de la Inspección de Trabajo coactivo que efectivamente y en algunos casos tenga que recurrir a lo que son las sanciones.
No se puede hablar así de un porcentaje, pero es triste decirlo, en 2012 prácticamente en sanciones pues se ha levantado por un importe de más de 15 millones de euros, y eso sin contar las liquidaciones a Seguridad Social, que eso puede superar los 56 millones de euros. Es decir, que esa cifra ha subido bastante, porque creo que en 2011 era de 6.400.000 euros, si no me equivoco. O quizá más, lo que pasa es que se incluye todo lo que es no solo la actuación sancionadora directa, sino la repercusión de la propia sanción. Y claro, si incluimos además recargos de prestaciones, paralizaciones de actividades, requerimientos en materia de prevención de riesgos, todo lo que pueda ser cuantificable económicamente, la cifra sería muy superior. Ustedes, la Inspección de Trabajo, que desarrolla su labor en colaboración con la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, creo que prevén, si no me equivoco, para este año 2013 también alrededor de 38.000 actuaciones, de las que un 42% serían las relacionadas con la economía irregular, con el trabajo no declarado, la falta de altas en la seguridad social, el empleo irregular de extranjeros. ¿Aumentarán este año, según sus previsiones, esas actuaciones en ese capítulo? Sí. Nosotros las actuaciones a la hora de determinar la actividad inspectora, pues prácticamente se planifica, como decía antes, se planifica en este año, se planifica para el 2013 un 69% de la actividad. O sea que eso ya está previsto en un porcentaje alto, lo que es la actuación de la inspección. Sin embargo, yo querría aclarar algo antes. Nosotros no actuamos en colaboración con lo que es la Consellería de Trabajo, sino que dependemos funcionalmente en las materias transferidas de la propia Xunta de Galicia. Eso significa que somos un cuerpo, aparte de ser generalista, o sea que abarcamos todos los ámbitos de actuación en materia laboral, tenemos una especie de consideración híbrida. Dependemos de la Administración Central en materias que son de la Administración Central y dependemos de la Xunta de Galicia en materias transferidas. Por lo tanto, lo que es aquella actividad, por ejemplo, en prevención de riesgos o en relaciones laborales, condiciones de trabajo, la actividad nos la marca la propia Xunta de Galicia. Por cierto, ¿es buena la relación con la Xunta? La relación yo no diría buena, diría perfecta. O sea, e incluso la dependencia funcional que tenemos en relación con la Xunta lleva a que el trato sea continuo, a que incluso ellos controlen y dirijan la propia actuación de la inspección. Se da incluso la paradoja de que en materias que no han sido transferidas, la propia Xunta de Galicia, al ver la preocupación que existe, por ejemplo la de empleo irregular, la que me preguntabas antes, pues establece unos planes o unos programas. En este momento se está desarrollando una programación en cuanto a empleo irregular o trabajo no declarado por la propia Xunta de Galicia. Eso está significando el que la mayor parte de la actividad inspectora va dirigida a ese campo. Ese campo fundamentalmente depende de la Administración Central. Y sin embargo la Xunta de Galicia hace un programa, incluso con colaboración, participación y coordinación con los ayuntamientos, con la FEGAM, con el aspecto fiscal, para tratar de perseguir el mal que tenemos en este momento, quizá más relevante en cuanto a nuestra actuación en el mundo laboral, que es el de la economía irregular. Sobre todo falta de altas en la seguridad social. Faltas de alta, trabajos de extranjeros sin permiso de trabajo y todo lo que pueda suponer economía no declarada. O sea, lo que supone el que incluso en cotización a seguridad social, la infracotización, la simulación contractual. Por ejemplo, que una persona esté contratada para media jornada y realice una jornada entera. Realice una jornada entera. Y la en 2011, don Carlos, la multa más alta creo que recayó en una empresa de Pontevedra por cesión ilegal de trabajadores de una firma a otra, no sé si del mismo grupo o no, y ascendió a más de 90.000 euros. ¿Recuerda cuál fue la más elevada, pero del año pasado, de 2012? Yo no recuerdo en concreto cuál fue la más elevada, pero sobre esas cuantías sí que existen sanciones e incluso más elevadas en materia de prevención de riesgos. Y hablando de tipos, ¿cuál sería la infracción más grave? ¿Esa, la de prevención de riesgos? Bueno, en todos los campos, prevención de riesgos, seguridad social, relaciones laborales... Hay infracciones muy graves. Hay infracciones muy graves. ¿Cuáles se castigan con mayor sanción? Bien, hasta ahora, hasta la entrada prácticamente en la crisis, quizá
quienes eran más frecuentemente sancionadas y con cuantías más elevadas eran las de prevención de riesgos. Hoy en día hay algunas infracciones de carácter connivencia para defraudar, incluso en la vigilancia de fondos públicos, en esa economía no declarada, que llegan al carácter de muy graves y que son sancionadas, y en muchos casos tanto a la empresa como al propio trabajador que participa con esa connivencia en la comisión de la infracción. Hablábamos del empleo irregular, pero hay una segunda área de actuación de la inspección, la de empleo y relaciones laborales, correcta utilización de los contratos de formación, de las prácticas no laborales en empresas, la persecución del fraude en la contratación. ¿Se aprovechan muchos empresarios de esas fórmulas, contratos de formación y prácticas me refiero, para contar con un trabajador barato? Claro, yo ahí tengo que contestar con la de formación profesional propia de un inspector de trabajo. Yo normalmente veo al empresario que defrauda, al que infringe. Es el que más frecuentemente veo porque la labor es la de control de esas infracciones. Entonces yo no puedo decir si son muchos, sí que hay que infringe, pero ya digo, yo soy y estoy convencido de que efectivamente son más los cumplidores que los incumplidores. Ahora, que sí esta situación está provocando el que en algunos casos se aprovechen y que existan, pero yo no sé si en este momento del empleo irregular el dirigir nada más cierta responsabilidad hacia la parte empresarial, porque yo soy de los que defiendo en la situación de crisis el que hay que buscar una conciencia individual y conciencia colectiva en los españoles, que a veces nos olvidamos un poco de ella. Y cuando estamos controlando el mundo laboral, pues lo que se ve en ese porcentaje, que puede ser bajo, pero que existe, de incumplidores, pues hay que llegar a una conciencia de que no vale todo, de que las situaciones que atraviesa la sociedad no pueden amparar la comisión de infracciones, y esto ya no lo ceñiría a empresarios y trabajadores solo, sino que además incluiría a todo ciudadano por el hecho de serlo y de ser español, que tiene que tomar conciencia de que temas tan generalizados como puede ser el no pago del IVA, el considerar incluso hasta justificable pues la defraudación haciendo a la seguridad social, y digo solo en aquellos que se refieren a los incumplidores, pues esto hay que desterrarlo. Por lo tanto, nosotros en lo que es el mundo laboral, lo que sí estamos viendo pues son infracciones, se podría escribir un libro entero, pero infracciones cometidas por los empresarios y cometidas por los trabajadores en ese ámbito de utilización de la prestación de desempleo. Don Carlos, hay algo muy difícil de controlar. A mucha gente la contratan para que trabaje 8 horas y casi quien no ha trabajado, ha acabado trabajando 9 o 10 horas. Esto se lleva quizá mucho más a rajatabla en otros países de Europa, pero como digo, es muy difícil de estar ahí, porque hay que estar casi en el día a día de las empresas para saber qué es lo que está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Sí, tiene dificultades. La investigación y la comprobación de un hecho de esto sí que tiene dificultades. Ahora, es una de nuestras funciones y existen mecanismos para poder averiguarlo y para poder investigarlo. La función de la inspección fundamentalmente se ciñe a la actuación dentro de las empresas, la visita a la propia empresa, la comunicación con los propios trabajadores, con los representantes de los trabajadores, el ver in situ la posible comisión de la infracción y, desde luego, yo no voy a decir que la Inspección de Trabajo, cuando investiga, que descubra todas las infracciones, porque bueno, en mi vida profesional pues me habrán camuflado un montón de actuaciones que pueden ser infracciones. Pero ¿cuentan ustedes con suficientes medios humanos y técnicos, materiales, para desarrollar su trabajo aquí en Galicia, o necesitarían más? Yo siempre digo que cuantos más efectivos se tengan, más labor se va a poder desarrollar. Lo que no puedo en este momento es decir que los efectivos sean insuficientes en el término de esa insuficiencia. En este momento, entre inspectores y subinspectores en Galicia hay 112, lo cual supone que lo que tenemos que hacer es efectivizar la actividad de lo que son los inspectores y subinspectores. Y con los sistemas y los métodos que están empleando
el vuelco que ha dado la inspección desde hace unos años en cuanto a informatización, en cuanto a colaboración y coordinación con las demás administraciones, con la propia seguridad social, la conexión directa con los servicios públicos de empleo, la colaboración incluso de las dos administraciones, la central y la autonómica, en los acuerdos, los convenios suscritos entre ambas y tal. Creo que eso, lo que es el aparato inspector, lo está potenciando. Bueno, un ejemplo de potenciación está en el aspecto práctico, pues prácticamente en la oferta de empleo público de este año, los dos únicos cuerpos, aparte de lo que es la Policía Nacional y la Guardia Civil, que tienen previsto la cobertura de plazas en el aspecto prácticamente vegetativo, pero cobertura de plazas cuando está cerrada la oferta de empleo público, son la Inspección de Hacienda y la Inspección de Trabajo. Entonces, sí que se está procurando esa potenciación. El cuerpo de la inspección pues casi ha duplicado sus efectivos en los últimos años. ¿Es una leyenda urbana o verdaderamente no se ha hecho lo que se tenía que hacer en materia de inspección de trabajo con las empresas chinas? Eso es una leyenda urbana y yo eso lo puedo decir en relación a la actuación de la Inspección de Trabajo en Galicia. Con las empresas chinas se ha hecho, como se ha hecho en otras cuantas actividades, campañas. Y desde luego en lo que se refiere al aspecto laboral, las infracciones que se han encontrado no exceden del número, de la cuantía, incluso de la gravedad que puede exceder cualquier otra empresa que no tenga ese carácter, vamos, que no tenga esa... Están en la media, diría. Están en la media, sí, o sea que no hay, yo no sé si en otras facetas, porque se las desconozco, lo mío es el aspecto de la inspección de trabajo, pero en otras facetas podrán tener alguna irregularidad. Lo que es en el aspecto laboral sí que ha habido irregularidades, pero ya digo, no en una medida superior a la de otras empresas. ¿Quién ha oído la expresión, te meto una inspección de trabajo que te vas a enterar? Bueno, ¿cómo se hace realmente una denuncia ante la inspección de trabajo? Porque muchos no lo sabemos. Sí. Lo primero, esa frase, te meto una denuncia o te meto a la inspección de trabajo, es una frase que nosotros somos conscientes de eso como todo cuerpo coactivo, que somos utilizados y que se nos utiliza como medida de presión, medida de coacción, y esto es lógico y hasta es humano el que se haga, y en un momento determinado en que existe un conflicto por una materia determinada, pues a lo mejor la manera de reaccionar contra ese conflicto es denunciar a la inspección de trabajo, o incluso por motivos ajenos por completo a lo que es la propia inspección. Yo por ver alguna anécdota, no, pero incluso a raíz de la aparición de la ley del divorcio, de la promulgación de la ley del divorcio, pues nosotros en aquel momento nos afectó y hoy en día nos sigue afectando en alguna medida, porque si hay una separación, un divorcio, pues el marido denuncia a la mujer que está trabajando y tiene ingresos y no está de alta en seguridad social, y la mujer al marido a lo mejor diciendo que realiza horas extraordinarias y que cobra en negro, o sea... Es donde la inspección de trabajo se funde con el juzgado de familia prácticamente, ¿no? Sí, no es que sea tan así exagerado, pero vamos, que efectivamente nos ha influido, o incluso pues somos utilizados en otros sistemas, pues el clásico propietario de un bajo que tiene una actividad en ese bajo, pues a lo mejor lo denuncia porque no reúne las medidas de seguridad precisamente para tratar de eso. Pero sirve, por ejemplo, don Carlos, con una llamada de un trabajador a la inspección de trabajo en Galicia, aunque prefiera mantener su anonimato, para que se ponga en marcha una actuación o no? Yo, si te parece, te lo voy a explicar. Hay dos cosas que yo querría resaltar de la denuncia. Una, que la denuncia en la materia laboral es pública. O sea que todo el mundo, aunque no tenga ningún interés, puede presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y es correspondida como la respuesta que da la Administración a toda solicitud de un ciudadano. Y la segunda, que este es un tema que llevamos a rajatabla o intentamos llevar a rajatabla, que es la confidencialidad absoluta del origen de la actuación inspectora. Porque si no puede haber represalias. Claro, ¿no? porque puede haber represalias, incluso las consecuencias, estamos en el mundo laboral, en las consecuencias disciplinarias que pueden llevar a un trabajador que ha denunciado a su empresa, pues todo el mundo las comprende y son lógicas. Bien, pues todo el mundo puede hacer una denuncia. Las denuncias en principio se atendían hace años en que todo aquello que nos revelase que había una infracción, pues actuábamos la inspección. Tiene que haber indicios. No, de hecho trajo, aunque no haya indicios, por supuesto, si se denuncia una infracción es porque se prevé que en esa empresa puede haber una infracción. Pero lo que sí es que tiene que identificarse quién realiza esa denuncia.
Identificarse porque también se nos ha utilizado en ocasiones con denuncias intencionadamente falsas para llevarnos a determinado lugar. Pues algo como que se puede contar también como anécdota en un momento determinado, y a mí me pasó personalmente en mis actuaciones directas de la inspección, de que en un momento determinado se denunciaba una situación en una zona de la provincia de La Coruña donde decía que ese día pues iba a haber una actividad sin dar de alta y que necesitaba la presencia de varios inspectores, y era porque en el otro extremo se iba a realizar la actividad precisamente. Entonces, lo que sí se exige es que la denuncia sea nominativa, esté personalizada, se identifique la persona que lo denuncia, sin necesidad de que alegue interés o no interés. Por eso también, pues muchas personas que en algún momento determinado, y de esto no quiero hacer anécdota tampoco, pero la clásica persona que está mirando las obras, pues en un momento determinado pues nos puede plantear una denuncia y nos la plantean así. Entiendo. Ahora, otra cosa es que sea interesado, eso ya es distinto, porque la respuesta de la inspección es la actuación, pero después el salvo que con un expediente sancionador que le pueda afectar a él en cuanto que esté complicado en un incumplimiento laboral, él no tiene la consideración de interesado. Por lo tanto, el denunciante agota su intervención simplemente con la formulación de la denuncia, pero todas ellas son respondidas, salvo que se vea que no son competencia de la Inspección de Trabajo. Vamos en lo posible, don Carlos, a respuestas un poquitín más breves porque se nos acaba el tiempo, lo que es un tópico pero una realidad. 2012 ha sido un año mejor en cuanto a accidentes laborales. El otro día la consellera de Traballo, Beatriz Mato, daba los datos: entre enero y noviembre un 24% menos de siniestralidad laboral. ¿Usted cree que esto es una tendencia o ha sido así en 2012 casi por casualidad? Bueno, esto está siendo una tendencia desde 2008. O sea que la reducción en lo que es el 2012 fue más de un 15% de reducción. De enero a noviembre, perdón, en 2011. En 2012, de enero a noviembre ha sido ese 24%. Los últimos datos, al menos que tengo yo. Primero, la tendencia ya viene desde hace años en esta reducción. En su día fue casi un incremento continuo que preocupó, sigue preocupando, mientras hay un accidente sigue preocupando. ¿Pero eso qué significa? ¿Que lo está haciendo mejor el empresario o el trabajador o ambos? Yo creo que lo hacen ambos mejor, que el cumplimiento de la ley de prevención cada vez es más importante. También tengo que apelar un poco a la posible actuación de la Administración. Y no digo solo la Inspección de Trabajo, sino que campañas, la corrección, incluso el marco legal derivado del marco comunitario, ha influido. Una de las razones que se puede dar para esta disminución, y eso quiero retirar también una conciencia que hay muy generalizada, es que, claro, si se ha reducido el trabajo, también se reduce el número de accidentes. Pero, curiosamente, el índice de incidencia, que es la relación entre los trabajadores y el número de accidentes, eso sí que es una relación directa, pues la disminución en los datos que tenemos hasta noviembre del 2012 ha supuesto una reducción del 20%, lo cual supone que el hecho de haber disminuido los trabajadores, el trabajo y el número de empresas no ha hecho el que esa tendencia se cambie, en que se haya incrementado en la relación accidente-trabajador el número de accidentes, sino que también sigue disminuyendo. Acuérdese de lo de la brevedad, que se nos va el tiempo. Sí. Le voy a pedir un imposible, que en 30 segundos me diga si con este porcentaje de ocupados frente a pensionistas o jubilados que tenemos, cree que va a pervivir el sistema de seguridad social en nuestro país. Yo, perdone, pero me voy a extender a más de un minuto, procuraré no hacerlo. Es preocupante, muy preocupante el hecho de que en este momento pues estemos en una proporción de prácticamente 1,81 cotizantes por cada trabajador. Lo normal son 2,5 para la pervivencia del sistema, pervivencia económico, y el 3 ya es con cierta holgura y con una visión. Y curiosamente, bueno, en Galicia, por desgracia, es inferior la cifra. Orense y Lugo tienen más pensionistas que cotizantes. ¿Pero usted no cree que peligre el sistema? No, yo es que, por definición, y a lo mejor lo que digo pues no está de acuerdo mucho con las teorías que circulan por ahí adelante, yo por definición digo que no podemos decir nunca que peligra el sistema. ¿Por qué tenemos que examinar el sistema de seguridad social solo en una relación ingresos-gastos?
Las demás partidas de presupuestos del Estado, y no hablo de eso, se miden en consideración a que se va a peligrar el sistema porque no hay ingresos suficientes, porque hay partidas que son absolutamente necesarias y que sin embargo no tienen ingresos correlativos. Por lo tanto, yo diría, es un orden de apelaciones, de prioridades. No tiene prioridad sobre otros gastos del Estado las pensiones. Se daría la paradoja de que la parte no contributiva que está financiada por presupuestos del Estado, esa no corre peligro, los complementos a mínimos o las no contributivas. Y sin embargo, aquellos que cotizan a la Seguridad Social para obtener su pensión, estos sí que corren peligro. En este momento son 63.000 millones de euros la reserva de la Seguridad Social. La Seguridad Social, en cuanto a su exceso, ha servido para financiar cuestiones ajenas a la Seguridad Social. En un momento en que pueda haber esa necesidad económica, e incluso de carácter coyuntural, no tendrá que aportar presupuestos del Estado y no crear el temor en las personas más desfavorecidas, los pensionistas, de que no van a obtener la pensión dentro de un cierto tiempo. Pues vamos a dejar esa pregunta ahí. Una más, muy rápida. ¿Cómo se lleva eso de ser jefe de Paco Vázquez? Pues muy bien, porque además de jefe amigo y porque también él tiene la voluntad de integrarse, de ponerse al día, se ha puesto prácticamente al día. Pero no están ustedes como Walter Mataus y Jacques Lemon todo el día, ¿no? Son de la misma quinta, sí, se conocen demasiado. De la misma quinta, pero no sé si cuando estamos al final de nuestra vida profesional nos ha gustado muchísimo, y profesionalmente lo estamos llevando a cabo, el volver a los orígenes cuando empezamos los dos juntos. Los dos juntos empezamos yendo a Ferrol y a Puente García Rodríguez, y ahora nos encontramos el final de la vida profesional, los dos trabajando juntos y unidos, y bueno, profesionalmente tenemos trabajo suficiente, pero el hacerlo dos amigos juntos y haciendo la misma labor, pues la verdad es que es una satisfacción desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. ¿Quién se va a jubilar antes? Creo que él. Don Carlos Doménech de Aspe, gracias por haber estado con nosotros, por aclararnos muchas cuestiones que probablemente los ciudadanos desconozcan de su labor, de la Inspección de Trabajo en Galicia. Lo dicho, gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti, Pablo, y a vosotros. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita aquí en Popular Televisión Galicia, en este su espacio de entrevistas No Ve Acción, a eso de las 9:30 de lunes a jueves. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.